Buenos días a todos. Es un placer contar hoy con ustedes. Global Seguros les da la bienvenida a esta nuestra primera masterclass en educación financiera que hemos llamado Cápsulas de Finanzas para la Vida. Un espacio creado para ustedes, nuestros clientes, seguidores, aliados, amigos, que en conjunto con Talo, que es una startup enfocada en crear bienestar financiero a las personas a través de un método que integra educación financiera, aplicación de las finanzas conductuales y herramientas digitales para que ustedes como consumidores financieros comprendan las finanzas en un lenguaje sencillo y se vuelvan expertos administrando su dinero y alcancen sus metas tomando decisiones financieras acertadas que les brinden tranquilidad. En esta ocasión, nuestra charla estará dirigida por el ingeniero financiero Darwin Martínez, quien con 10 años de experiencia en el sector financiero, en inversiones y riesgos, nos dará la primera de 10 cápsulas que tenemos preparadas para ustedes y que les estaremos entregando quincenalmente. Sin lugar a dudas, estas cápsulas nos abrirán a todos el camino a la tranquilidad financiera. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Darwin Martínez. Darwin, bienvenido. Darwin, Hola, adelante. Leslie. Leslie, muchas gracias. Buenos días para todos. Bienvenidos a esta primera cápsula de Finanzas para la Vida. Eh, Aprovechar, digamos, el espacio para agradecer a Global Seguros por la invitación y por tener nuevamente como sus partners en este programa de educación financiera que están llevando para sus clientes, para sus aliados, para sus amigos, como decía Leslie. Ya hemos tenido una oportunidad antes a través de la masterclass de innovación y emprendimiento para su fuerza de ventas y bueno, estamos otra vez aquí con ustedes. Entonces, como dice, le sin más preámbulo, vamos al grano. Voy a proyectar la presentación. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí, ok. Entonces, en esta primera cápsula que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a hablar sobre las creencias y patrones mentales sobre el dinero. Digamos que en todo digamos que esta malla curricular que hemos diseñado para todos ustedes en temas de educación financiera y de finanzas personales, siempre hemos considerado que el primer punto que es relevante antes de empezar, digamos que a darles todos esos tips, todas esas recomendaciones, consejos para que administren adecuadamente sus finanzas, hay que empezar por mirar cómo están nuestras creencias, nuestros patrones mentales sobre el dinero, porque realmente eso tiene una incidencia muy, pero muy, muy grande a la hora de definir cuáles son nuestras acciones, nuestros hábitos que nosotros estamos teniendo sobre el dinero y pues claramente son los resultados que estamos teniendo con él. Entonces, y esto lo voy a poner en un ejemplo bastante sencillo y es que cuando uno va a un auditorio, hace una conferencia y le pregunta a muchísimas personas, o inclusive en las encuestas, entrevistas que hacen los medios, o uno pudiera hacer en la calle, uno le pregunta a muchas personas, oye, levante la mano, ¿quiénes creen que es importante ahorrar? Uno diría con seguridad, todo el auditorio levanta la mano y dice, pues es importante ahorrar. Y uno después le pregunta, bueno, ¿y quiénes de ustedes, levánteme la mano? Pues los que están ahorrando. Quizás ya se reduce, digamos, que a un número significativo de personas que realmente están ahorrando. Y muchas personas creen, dicen, sí, oye, hay que tener una administración adecuada de las deudas, no deberían tener deudas malas, debo aprender a hacer un presupuesto, debo aprender a controlar mejor mis gastos. Las personas dicen como que si estuvieran en el plano consciente que sí deben realizar esas acciones adecuadas para administrar las finanzas personales de una mejor manera, pero lo que está sucediendo realmente es que en un plano inconsciente y subconsciente sus acciones, su programación mental lo están llevando a que actúen de una forma contraria a pesar de que consideren que realmente sí es necesario. Entonces, este es el espacio por el cual vamos a hablar de esas creencias, patrones y cómo están incidiendo en los comportamientos que yo estoy teniendo acerca del dinero. Creo que este es el primer punto en el que debemos empezar a revisar de raíz cuáles son las cosas que realmente no están funcionando en mis finanzas personales. Entonces voy a empezar con un tema tan sencillo y es que cuando Charles Babbage ideó por primera vez la computadora en la historia, pensó pues en una máquina que pudiera hacer de una forma mucho más rápida y sencilla cálculos tan complejos que requerían a varias personas que se entendían como calculadoras humanas. En ese caso, ¿qué sucedía? Pues digamos que más adelante ya Alan Turing, John Mauchly, Bill Gates, Steve Jobs, los conocemos como los grandes genios de la computación, siguieron con esa misma inspiración de poder tener esto, digamos que una computadora que puede realizar, procesar tantas instrucciones y llevar a cabo, digamos que 1000 tareas. Entonces,
para hablar un poquito de temas de computación, existe una unidad central de procesamiento, que es como el cerebro, ¿cierto? Y lo que hace es que interpreta una serie de códigos o instrucciones que llaman programación para que arroje un resultado que uno pueda ver en pantalla o haga que algún dispositivo ejecute alguna función. Así funciona un procesador, así funciona un computador, así funciona también nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, nuestro cerebro tiene una infinita red de neuronas conectadas entre sí para procesar la información, para asimilar información, para reaccionar ante estímulos externos, para tomar decisiones y para actuar en conforme a lo que yo decido. Y el resto de mi cuerpo, pues claramente es el hardware que responde a esas instrucciones que yo le doy desde mi cerebro para que responda. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Entonces, así que cuando yo pues, meto la mano a mi bolsillo para sacar la billetera y sacar mi tarjeta de crédito y comprar el equipo, el teléfono móvil de moda a 24 cuotas, es porque yo le estoy dando la instrucción a mi cerebro de que haga eso conforme pues a una programación que yo tengo en mi cabeza que hace que yo actúe de esa manera. Entonces, si antes el cerebro le sirvió, digamos, a todos estos genios de la computación de manera de inspiración, hoy en día creo que ahora la computación está sirviendo de ejemplo para darnos cuenta de que todas las acciones, decisiones, sentimientos, pensamientos que nosotros tenemos vienen de acá, de nuestro cerebro, la programación de las instrucciones que nosotros le estemos dando desde ahí. Entonces, realmente lo que sucede es que no somos realmente conscientes de que las cosas vienen desde adentro hacia afuera. Entonces vivimos siempre creyendo que todo es un efecto causa, o sea, que lo que me sucede determina mi forma de pensar cuando realmente es un tema de causa-efecto. O sea, mi forma de pensar determina lo que realmente me sucede. Y aquí les voy a poner un ejemplo, una historia muy sencilla que alguna vez leí en un libro interesante, y era que esto sucede exactamente igual como cuando yo elaboro una carta, ¿cierto? Escribí una carta y la imprimí. Es de que cuando salió la impresión me di cuenta que había una palabra mal escrita y yo sencillamente hacía como cuando usábamos las máquinas de escribir, cogía un borrador y arreglaba la palabra que estaba mal escrita, pero yo vuelvo y le doy al computador la instrucción de que vuelva a imprima. Cuando yo le doy la instrucción de que vuelva a imprima, pues vuelve a salir la carta con el mismo error. Y si yo no soy consciente que estás adentro, lo que tengo que arreglar desde el sistema, que la palabra mal, pues yo nuevamente vuelvo y escribo la palabra, borro la palabra en la carta y vuelvo a tener la impresión. Y digo, ¿pero qué está pasando? No, pues es que digamos que las cosas no se ajustan, en ese caso, desde el exterior físico, sino desde el interior. Si yo quiero arreglar la carta, pues hombre, debo entrar al programa de Word, donde yo estaba editando la carta, arreglar la palabra para que cuando imprima, pues la palabra salga de una forma correcta. Entonces, eso es lo que sucede. Aquí, digamos que ocurre exactamente lo mismo, y es que, digamos que el ser humano estamos acostumbrados a pensar que las cosas que me suceden son las que determinan mi forma de pensar. Cuando generalmente lo que puede pasar es que si yo empiezo a tener una forma de pensar para construir mi propia realidad, yo podría empezar a tener unos resultados distintos. Entonces, hemos caído siempre generalmente en el vicio de culpar al exterior, a la realidad, a culpar a mi familia, a culpar al gobierno, a culpar a todos, digamos, de las cosas que me están sucediendo a mí, cuando uno realmente puede empezar, digamos, que a tomar digamos, que el control y el camino de las cosas que están sucediendo. Entonces, y esto desde mucho tiempo atrás, ya lo venía diciendo alguien como Platón, y esta es una frase muy, muy interesante que vale la pena destacar, es que dice, todo lo que nace proviene necesariamente de una causa, pues sin causa nada puede tener origen. Entonces, hay que empezar a identificar, digamos, ese tipo de cosas. Y aquí inclusive, yo les cuento, digamos, que por temas de experiencias en la vida, yo trataba de entender un poco y decir, pero pues esta cosa me suena más como temas de coaching, realmente los pensamientos sí me llevan a conducir a que yo pueda cambiar la realidad o los resultados que pasan en mi vida, hasta que me encontré con esta noticia el año pasado, que pareció una noticia interesante y ha sido como de las cosas que más maravillado me han dejado, y es que dice que los físicos de la Universidad de Heriot-Watt, que eso queda en Edimburgo, en Escocia, ellos realizaron un estudio a nivel cuántico para poder demostrar que en la cuántica no hay hechos objetivos, o sea, ni en la ciencia ni en la vida, según ese estudio, hay digamos que hechos objetivos. Y ellos utilizaron 4 máquinas con bastante inteligencia artificial, con sofisticadas habilidades de interpretación, y también utilizaron partículas cuánticas de luz que se llaman fotones para demostrar que la realidad no existe como tal y que la forma que adopta depende de cómo son percibidos los hechos por cada observador. Todo lo increíble era que ellos, de esas 4 máquinas, cogieron 2
Entonces, les tenían nombrado, voy a ponerle un ejemplo, Juan y María, se llamaban las dos máquinas, y a Juan y María les disparaban un fotón de luz, ¿verdad? Lo que tenía que hacer la máquina Juan y María era tener que interpretar ese fotón de luz y luego enviársela a las otras dos máquinas para que lo interpretaran, que llamémoslas Pedro y Marcela. Y cuando Juan y María le enviaban los fotones a las máquinas llamadas Pedro y Marcela, resulta que se encontraron con que las dos máquinas, Pedro y Marcela, habían interpretado y observado esos mismos fotones de luz de una forma completamente distinta. Lo que este estudio y otros han demostrado es que al parecer los átomos se comportan según la forma en que el ser humano, el exterior, las observa. Entonces, eso está dando una luz desde el punto de vista científico. Esto ya, como les digo, va más allá de temas de coaching. Esto tiene que ver con un tema de que desde el punto de vista científico está tratando de demostrarse que al nivel cuántico, por más que en el nivel macro uno pudiera observar las cosas de la misma manera o existiera una conciencia colectiva que tal vez observe la realidad de la misma manera, en el punto de vista nanométrico, desde el punto de vista cuántico, pareciera que las partículas que integran todo lo que nosotros observamos como realidad se puedan estar comportando de una forma distinta según lo que lo observemos. Entonces eso indica que nosotros como seres humanos podemos estar teniendo una conexión a nivel cuántico con todo nuestro entorno, que si nosotros lo observamos de la manera que queremos, posiblemente podamos estar conduciendo la realidad a una manera como la que nosotros sí queremos. Entonces, esto es importante y un asunto que se vuelve más de conciencia, es empezar realmente a entender que el control de nuestras vidas está en nuestras propias manos. Y esto lo digo desde un punto de vista, muchas de las personas que tienen aspectos de su vida que no están funcionando bien, como les decía hace unos minutos atrás, creen, digamos, que la culpa está en el exterior, en el gobierno, en su familia, en sus amigos, en su trabajo, digamos que en todo lo que pasa, puede que algunas cosas realmente se incidan, pero realmente uno es el que puede, digamos, que cambiar, digamos, que el derrotero y el camino y el destino de las cosas en este punto de vista. ¿Y por qué razón lo digo? Si nosotros lo habláramos en el tema del plano financiero personal, ponga que usted en estos momentos está en una situación en la que está demasiado endeudado, está, tal vez está cansado del trabajo porque no recibe los ingresos suficientes, porque tiene en su vida gastos excesivos, y tú quisieras decir que llegara un Mesías o un milagro se te hiciera para poder cambiar tu situación financiera y resulta que, bingo, te ganaste el baloto. Entonces resulta que llegaron a tus arcas en estos momentos unos 10.000 millones de pesos. Yo estoy aquí, digamos que especulando. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si la causa por la cual tú tenías excesivas deudas, tus ingresos no eran lo suficientes, no te sentías a gusto con la remuneración de tu trabajo y ya te estabas llevando unos gastos excesivos, quizás no tenía nada que ver con un tema de suerte, que en un trabajo que no te está pagando bien, en un tema de que te endeudaste demasiado, porque lo que tiene que ver realmente acá es qué estás haciendo tú desde tu interior para que tú estés teniendo esos resultados y estés, digamos que, viviendo esa situación financiera. Entonces, si te llega el baloto con 10.000 millones de pesos, si tú no cambias las cosas que están funcionando bien en ti, ese Mesías rápidamente se te va a ir. O sea, esa plata rápidamente, esos 10.000 millones se te acabaron. ¿Por qué? Porque por más que te llegaron esos 10.000 millones, tú te vas a seguir comportando de la misma manera como cuando tenías 2 o 3 millones de pesos en tu bolsillo mensualmente por tu ingreso, por tu salario. Y eso realmente está demostrado. Hay estudios que afirman que casi el 80% de las personas que han ganado la lotería despilfarran su fortuna en menos de una década. Y el Fondo Nacional para la Educación Financiera de Estados Unidos estima que el 70% de las personas que se han ganado la lotería en los últimos años, en los próximos 5 años van a estar igual o peor que estaban antes de ganarse la lotería. Y esta es una paradoja porque desde el punto de vista uno dice, la probabilidad de ganarse la lotería de 1 en 1 millón, pues la probabilidad de que tú te gastes ese dinero en menos de 5 años de 70 en 100. Y uno cuenta, ¿verdad?, muchísimas historias en torno a personas que han dilapidado fortunas enteras, digamos, digamos, gracias a la buena suerte, y uno se encuentra con, de verdad, con unas novelas que lo dejan a uno realmente aterrado. Por ejemplo, hay un caso muy particular que uno lo puede encontrar inclusive en Google, que se llama la señora Evelyn Marie Adams. Es una señora que trabajaba en una tienda en New Jersey. Ella se ha ganado 2 veces la lotería. Y en cada uno de esos premios que se ha ganado, eh, las cifras son de 7 ceros a la derecha, o sea que no es cualquier, digamos que cantidad minúscula de dinero.
De hecho, cuando ya se ganó la lotería por segunda vez, los periódicos decían que la probabilidad de ganarse la lotería por segunda vez era de 1 en 17.000 millones. Años más tarde, fueron a buscar a la señora nuevamente el periódico para decirle cómo iba su maravillosa vida después de haberse ganado la lotería 2 veces con premios de 7 ceros a la derecha. Y la señora dijo, estoy arruinada. Dios, tengo 75 años, estoy arruinada y pues la fortuna es que en estos momentos tengo 2 trabajos. Decía ella, tengo 2 trabajos. ¿Y qué pasó? Resulta que cuando se fue a buscar, la señora se había dedicado a gastarse los 2 premios de la lotería en los casinos de Atlantic City. Entonces, a ese punto voy, o sea, por más que tú encuentres que busques un mesías o alguien que te pueda ayudar a salir de la situación, realmente hay que empezar a ajustar y arreglar las cosas que desde adentro no están funcionando bien y que me están dando resultados. Y ahí digamos que para la foto de Albert Einstein, él tiene una de sus frases muy famosas que él siempre dice, si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, lo curioso de este tema, de estas personas que han ganado su lotería, pero después terminan arruinadas, es que lo que dice es que ellos siempre dicen que hubieran preferido mejor no haberse ganado la lotería, ¿cierto? Entonces creen que la lotería les llegó como una ruina, porque aparte de que volver se quedaron pelados, se divorciaron, hubo amigos que los dejaron, digamos que una cantidad de historias, como si el dinero les hubiera venido como un regalo, pero después les hubiera dejado una desgracia y los hubiera abandonado, y terminan echando la culpa al dinero. Pues realmente el dinero no tiene la culpa y no tiene, digamos, que nada que ver ahí. Al dinero le pasa como cuando tienes relaciones sentimentales. ¿Sí? Si tú tienes a tu pareja está contigo porque tú la respetas, porque tú la cuidas, porque tú la quieres, pero si tú no respetas a tu pareja, si tú no la cuidas, si tú no la respetas, si tú no la tratas bien, tu pareja, digamos que tarde o temprano se cansará, se aburrirá, digamos que la relación no va a funcionar, digamos que no va a llegar a buen término. El dinero no odia absolutamente a nadie, el dinero se queda donde la gente lo cuida y lo trate bien. Entonces uno ya tiene que empezar a entender, pues, cómo debería ser mi trato y mi relación con el dinero. ¿Sí? Entonces, aquí yo creo que vale la pena empezar, digamos que a entender por qué razón digamos que el efecto mental tiene, digamos que una relación importante y es lo siguiente. Estos son los 4 planos, digamos que más relevantes cuando estamos hablando de planos multidimensionales de las personas. Un plano mental, un plano emocional, un plano físico, un plano espiritual. Todos los planos son necesarios trabajarlos, darle relevancia, darle significancia. Y creo que la mejor manera que el ser humano pudiera funcionar en este aspecto es que, digamos, pueda lograrse un balance entre todos los planos, el plano mental, el emocional, el espiritual y el físico. Pero realmente hay algo muy relevante y es que uno se da cuenta que el plano físico en cierto modo responde a cómo se manejan el resto de los planos. El plano físico realmente es un resultado de cómo están mis pensamientos, de cómo están mis sentimientos, mis emociones y también de cómo estoy alimentando, digamos que la parte espiritual. El plano físico no está realmente desvinculado de eso. Creo que es el plano que se vuelve un resultado de la suma de los 3, aunque uno debería llevar, digamos, un balance de los 3, porque uno que no funciona realmente empieza a generar los desbalances en los otros planos. Pero realmente aquí lo que hay que vale destacar y hay que entender es que el plano físico es el plano que termina materializando todo lo que está en los demás planos, en el plano emocional, en el plano mental y en el plano espiritual. Y aquí hay algo muy, muy, muy interesante para destacar y es que cuando el ser humano debe tomar una decisión que está entre las emociones que tiene arraigadas y la lógica, generalmente terminan ganando las primeras, las emociones. ¿Sí? Entonces, eso es algo digamos, para tener en cuenta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, así como le mostraba antes que uno, digamos que erróneamente tendemos a creer que todo se vuelve un efecto causa, pero cuando realmente es una causa-efecto, eso obedece a lo que se llama el proceso de manifestación. ¿Sí? Entonces, en este caso, y aquí les voy a contar una historia, es curioso que, como decía Leslie, Dario Martínez es un ingeniero financiero con ya más de 10 años de experiencia en el sistema financiero.
yo técnicamente tengo los conocimientos de matemáticas financieras, de tasa de interés, para elaborar una tabla de amortización de una deuda, para manejar un estado financiero, saber qué es hacer un balance, etcétera, ¿verdad? Pero si yo les contara que hace más de 6 años yo caí en una crisis económica terrible por administrar mal mis finanzas, todos dirían, ¿de verdad eso pasa? Y a este hombre que tiene todos los conocimientos técnicos al respecto, pero pues una cosa son los conocimientos que uno técnicamente reciba, otra cosa es lo que tú tengas en tu mente, en tu programación mental, que ya lo vamos a ver ahorita en el proceso de manifestación ampliado. Pues sí, efectivamente, yo tuve que afrontar una dura crisis económica hace 6 años, donde no les miento, y creo que hoy en día, más que darme pena, lo digo, estas fueron las razones por las cuales hoy me tienen a mí aquí sentado, dándoles digamos, unas charlas de educación financiera, porque entendí la situación por la que pasa. Muchas de las personas que hoy en día tienen un conocimiento que compartirle a alguien es por la razón de que pasaron por ahí, cometieron errores, supieron cómo ajustarlas y saben cómo poder guiar a las otras personas por el camino por el que van. Eso es lo que se conoce como los gurús. No me interesa ser un gurú, pero alguien que se vuelve un experto o un maestro en algo es porque ha probado, ha ensayado, ha errado y sabe qué poder decirle a las otras personas o cuál es el camino que tiene que tomar. Entonces, esta experiencia de mi vida pues me tiene hoy en día acá y es lo que nos tiene apasionados con mis otros dos socios, con Eduardo y César, en el tema de crear Talo para ayudarle a generar a las personas bienestar financiero. Pero el tema era que hace más de 6 años yo terminé con 5 tarjetas de crédito completamente con una crispeta, o sea, reventadas. Ya no tenían un cupo adicional. Terminé despilfarrando dinero, haciendo compras compulsivas, haciendo inversiones arriesgadas sin medir riesgos, como de forma manera, con socios que no eran adecuados en un emprendimiento. Terminé estafado, endeudado, siendo auxiliado por mis padres, por mi familia. Inclusive en uno de los peores momentos de mi vida, algún primo me ha prestado plata y yo no le contestaba las llamadas cuando él empezaba a cobrarme, porque uno cuando cae en este tipo de situaciones, uno cree que la mejor manera de solucionar los problemas es huyéndoles a estos. Es un punto que uno dice, es algo vergonzoso para contar, pero hoy en día creo que tal vez lo digo, esa fue la lección de vida que me dio. Eso fue como el MBA, porque digamos que la plata que se perdía en ese momento estaría para haber hecho un MBA fuera del país, eh, pero creo que las lecciones que me quedaron son grandísimas, son las que hoy de verdad quiero empezar a compartirles acá. En este aspecto, eh, digamos que por posterior a ese tiempo, cuando entré en crisis financiera, me encontré con un libro que tal vez algunos de ustedes lo hayan escuchado, lo hayan leído, se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Y eso empieza a hablar de cómo esas creencias o patrones mentales por el dinero realmente son los que inciden los resultados que estoy teniendo. Esa es la cosa que estoy compartiendo de todo ese conocimiento, esa experiencia. Algunos quizás pudieran decir esto es demasiado coaching, esto tal vez no está comprobado científicamente, pero yo lo que les puedo decir es que esto realmente a mí sí me funcionó mucho cuando empecé a entender que habían cosas que no estaban funcionando bien conmigo en mi relación con el dinero, que me han llevado a ese resultado que estaba viviendo en ese entonces. Entonces me di cuenta que yo estaba equivocado en ese aspecto. Eh, Ese libro, como su palabra lo dice, pues se llama El secreto de la mente millonaria, es como para alguien que quiere tener demasiada riqueza y abundancia, aunque no es un ideal de todos los seres humanos quererse volver millonarios, volverse en exitosos en riqueza y abundancia, pero creo que lo mínimo que uno como ser humano debería hacer por amor propio es buscar la salud financiera. Buscar la salud financiera implica que yo siempre debo tomar las decisiones financieras que me brinden tranquilidad y me brinden seguridad. A fin de cuentas, la salud financiera se materializa en salud física y en salud emocional. Alguien que esté endeudado, pues con seguridad no se acuesta a dormir tranquilo. Y yo lo digo porque yo cuando tuve lleno esas deudas con las tarjetas de crédito, que ya no podía pagarlas con mis pocos ingresos de ese momento, yo no dormía tranquilo. Eso deriva en tu salud mental, tu salud física. Yo a veces, digamos que en tiempos antes, cuando me movilizaban Transmilenio antes de pandemia, uno a veces observaba a las personas que iban en los buses para el trabajo, volvían del trabajo, y uno se da cuenta como que hay personas que se quedan como suspendidas en la ventana, mirando un punto fijo, eh, mirando como más allá, pensando, y uno ve caras de preocupación, caras de angustia, y a veces yo quisiera tener como el poder de Charles Xavier, de poder leer la mente de las personas y poder entender qué cosas le están pasando por su cabeza. No conozco a ciencia cierta, digamos, que las cosas que puedan estar pasando por la mente de alguien, problemas que el ser humano afronta y retos en día son muchos,
Pero cuando habla de seguridad, muchas de las cosas que pueden estar pasando por la cabeza de las miles de personas que uno ve con esos rostros perdidos en Transmilenio pueden tener que ver con temas de cosas que no están funcionando bien en sus finanzas. Entonces, este es un tema realmente que es un libro que para los que no han leído se lo recomiendo, léanlo. De verdad, Los secretos de la mente millonaria es un muy buen libro. Les ayudará a entender y a profundizar un poco más lo que hoy les estoy compartiendo a todos ustedes. Y la verdad les digo, no lo hagan porque quieran volverse millonarios, pero háganlo porque lo mínimo que ustedes deben tener en su vida es salud financiera, es sentirse tranquilos todos los días que se vayan a la cama, se van al trabajo, se vayan con la tranquilidad de saber que sus finanzas se están moviendo de la manera correcta y le generan a ustedes tranquilidad. Eso creo que es lo más importante, ¿sí? Eh, yo claramente no los niego, como les dije un poco, yo sí tuve mi Mesías, que pues hace un rato lo decía, pues mis padres me brindaron muchísima ayuda en su momento, pero realmente pues iba a entender que pues un error no lo comete una vez, pero no lo comete dos veces, y que la segunda vez mis papás tal vez no iban a estar ahí para decirme, porque yo era un hombre suficientemente maduro y adulto para poder entender, aprender las lecciones, entender que cosas estaban funcionando y ajustarlas. Ahí fue cuando yo empecé a entender que hay algo no estaba funcionando bien en mí, que no estaba funcionando de la mejor manera y que claramente tenía que corregirla y tenía que ajustarla. Decía, habían pensamientos que yo tenía sobre el dinero que no eran los correctos y eso es lo que hacían que yo de esa manera pues no pudiera actuar. Entonces ahí fue cuando el libro de Hart Ecker me hizo dar cuenta de lo que se llama el proceso de manifestación. Y es que no es que la realidad, los resultados me decían que cuáles son mis pensamientos, sentimientos, mis acciones, sino que todo empieza al revés. Yo tengo unos pensamientos que me llevan a que tenga unos sentimientos, los sentimientos me llevan a que tome unas acciones y las acciones me llevan a que tenga algún resultado. El dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado, la enfermedad es un resultado, tu peso es un resultado, lo que yo tenga en estos momentos en mi cuenta bancaria, en mi bolsillo, es un resultado. Todo realmente, como lo mostraba hace un rato, tiene que ver con un tema de causa y efecto, ¿sí? Entonces, pero hay algo, digamos, que muy relevante para destacar acá, y es que los pensamientos no vienen por el azar. Los pensamientos no salen porque sí, Darwin se le ocurrió pensar ese tipo de cosas, no. Entonces ahí es donde viene el proceso de manifestación ampliado. Todos los pensamientos vienen por un tema de programación. Y esa fue la razón por la que yo establecí desde el principio de esta charla, de esta presentación, la relación entre lo que sucede con un procesador de un computador y el cerebro humano. Un procesador responde a unas instrucciones, un código de programación que uno lee. Lo mismo el ser humano está respondiendo esos pensamientos que derivan en sentimientos, que derivan en acciones, que las acciones repetidas se vuelven hábitos y generan resultados. Eso viene porque tengo una programación al interior. O sea, esto no es porque sí. Entonces ahí es donde uno empieza a entender que en mi cabeza, por la crisis que tuve, pues digamos que no había, digamos que una programación adecuada. Lo que yo tenía programado en mi mente no respondía a los resultados que yo esperaba, pero sí estaban generando los resultados inesperados o digamos que adversos que yo tuve. Y pues yo digamos que tenía que hacer los ajustes de forma inmediata para poderlo hacer. ¿Sí? Entonces, aquí es donde voy. Entonces, antes de mirar el tema de programación, les voy a pedir un favor a todos ustedes y es que ingresen a www.menti.com y ahí vamos a digitar el siguiente código que ustedes están viendo en la pantalla. Vamos a hacer dos preguntitas. Me voy a migrar para la aplicación de Menti y ya van a volver a ver nuevamente el código. Y entonces, ahí está, arriba. Por favor, desde los celulares van a escribir www.menti.com y con el código que van a ingresar. Les va a salir la primera pregunta que ustedes están viendo ahí en pantalla, que dice, cuando piensas o hablas de dinero, ¿qué frases sueles decir o se te viene a la cabeza? ¿O qué frases sueles escuchar? Lo importante es que empecemos a plasmar ahí todos los pensamientos que tenemos sobre el dinero. Entonces, las escriben ahí, le dan submit, inclusive pueden incorporar varias frases que tengan. Y ahorita pasamos a la siguiente diapositiva y les va a salir ahí mismo otra pregunta, de manera que les pido que por favor se mantengan ahí sin salirse de Menti después de que hayan resuelto esta primera pregunta. Y demos un espacio, por favor, de unos 2, 3 minutos para que ustedes vayan ingresando esas frases que suelen decir.
Bueno, ahí vamos recibiendo varias respuestas. Hay algunas que son interesantes. Ahorita las vamos a repasar. Listo, bueno, son varias que estoy recibiendo ahí chéveres. Chévere. Algunas frases que me llaman la atención de ahí que ahorita las vamos a analizar muy rápido. Pero bueno, listo, ya recibimos varias acá. Ahora, porfa, a la siguiente diapositiva les va a salir ahí la siguiente pregunta o les dan porfa next question ahí debajito y les bota la siguiente pregunta. Entonces, ahí donde viene es cómo te apropiaste de esas creencias sobre el dinero. Entonces, porque las escuché de mis papás o por las cosas que veía mis padres o por cosas que me sucedieron a mí con el dinero. Bueno, ahí tenemos varias respuestas interesantes. Entonces, bueno, mientras siguen respondiendo, me voy a devolver a la anterior pregunta. Entonces, miren algunas cosas de las que están saliendo cuando a las personas se les pregunta con qué frase o palabras asocian el tema del dinero. La plata es para gastarla, el dinero daña a las personas, todos los ricos son malos, el dinero es malo, el dinero va y viene, el dinero es la raíz de todos los males. Por aquí había alguno que me llamó la atención y es que decía como para saber que uno se muere y nada se lleva. Yo digo, por ejemplo, este tipo de personas cuando dicen que la plata es para gastarla, todos los ricos son malos, el dinero es malo, el dinero es la raíz de todos los males, muy probablemente muchas de esas personas que tienen este tipo de pensamientos quizás estén, digamos que gastando en exceso o tengan inclusive, estén, digamos que con deudas excesivas, angustiados por deudas demasiadas y digamos que no están pudiendo generar un ahorro. ¿Por qué razón? Porque asocian el dinero como algo malo, es algo con lo que yo me tengo que deshacer. ¿Sí? Entonces, son como ese tipo de cosas que les digo cuando el dinero no crece en los árboles. Entonces, por ejemplo, una frase que me pareció muy curiosa. No me alcanza, si ganara más necesito ahorrar, quisiera tener más. Esta persona que cuando dice esta palabra no me alcanza, realmente mentalmente su subconsciente está programado para decir que realmente no le alcanza el dinero, nunca le va a alcanzar. ¿Sí? Y ahorita les voy a explicar una razón muy sencilla y cuál es. Todos los días nos levantamos. En este momento yo, Aaron Martínez, estoy respirando, salgo a caminar y muchas veces ya, como es un ejercicio tan repetitivo, tan recurrente, ya no soy consciente de que debo respirar o que respiro, porque es algo que funciona perfecto. O sea, no tengo que decirme, Darwin, inhala, exhala. Darwin, inhala, exhala. No, porque ya es un ejercicio que es tan repetitivo que se me vuelve ya, digamos que inconsciente. Ya el cerebro sabe que de forma mecánica lo tiene que hacer. Pues realmente muchas de estas frases, por más que yo no las diga, por más que no las esté mencionando permanentemente, ¿no? Son frases que ya se me quedan arraigadas en el subconsciente, que yo de manera inconsciente, si bien no las menciono, si bien no las nombro, en cierto modo me están generando un resultado, me están a comportarme conforme a esas cosas que yo tengo en mi cabeza. Mira, aquí la encontré, para saber que no se muere y nada se lleva. Posiblemente es una persona que derrocha dinero de una forma impresionante. Yo digamos que no quisiera juzgar ni generar prejuicios, pero probablemente lo que digo es que muchas de las personas que están diciendo eso, eh, eh, digamos que están generando un resultado muy distinto a las preocupaciones. Hay otras frases muy positivas, abundancia material cuando tienen dinero, muy bien, estoy emprendiendo desde enero, calidad de vida, debo ser exitoso. Yo creo que en este caso uno empezaría a ver resultados completamente distintos. Se empieza poco a poco y gastos hormiga. Cuando yo empiezo a mantener como las palabras gastos hormiga, debo darme cuenta de que no debo incurrir, digamos, que en esos gastos que son pequeños, recurrentes, pero que me pueden abrir un hueco y hundirme el barco. Las personas ricas son malas, el dinero es malo, el dinero es mal habido, que es sucio, que es escaso, que más se demora en conseguirse que en gastarse, que no quiera a los pobres, que dinero busca dinero. Mira, por ejemplo, hay una frase muy interesante. Por ejemplo, en este tema, las personas ricas son malas.
o en este que el dinero es la raíz de todos los males, ya lo vamos a ver ahorita más adelante en una reflexión que tengo al respecto. Y acá la siguiente respuesta, porfa tengan presente estas cosas de cuál es la manera como me apropio de esa creencia del dinero, lo que escuché de mis padres, las cosas que hacían mis padres o por cosas que me sucedieron a mí con el dinero. Entonces, de verdad, mil gracias por su respuesta. Creo que unos resultados interesantes ahí del ejercicio. Y continuamos acá por este lado. Entonces, como yo les decía, todos estos pensamientos, sentimientos, acciones que me llevan a resultados vienen de alguna programación, vienen de porque algo está implantado en mi cerebro que hace que yo tenga ese tipo de pensamientos, que me deriven en sentimientos, que me deriven en esas acciones, que a la vez me generen los resultados. Entonces, la pregunta es, pues, ¿de dónde proviene esa programación? ¿Cómo construir mis patrones mentales sobre el dinero? La palabra está y se llaman condicionamientos. ¿Y cómo estoy condicionado? Hay de tres maneras, pero antes de eso me voy a fijar tres reglas, que es un proceso que también, digamos que lo dicen en ese proceso de aprendizaje, de introspección, y es la primera, no me voy a dar puñal a mí mismo. Todos los errores, las cosas que no están funcionando bien hoy en día con mis finanzas personales, y cuando me meto que empiezo a hacer la introspección de poder saber qué es lo que me está llevando a ese resultado, no está para que yo empiece a darme puñal a mí mismo, a culparme. No, esto es un proceso de autocrítica constructiva. Y la otra regla es que no voy a culpar a mis padres, a mis maestros, absolutamente a nadie en absoluto voy a culpar. ¿Y esta razón por cuál es? Porque probablemente ellos también recibieron esa misma programación y si vieron que les funcionaba de cierta manera, entonces eso es lo que ellos me están dando a mí porque fue lo que recibieron. Y ellos creyeron que era la verdad única, verdad, la verdad correcta, entonces posiblemente tampoco es culpa de ellos. Y la otra razón por la que no voy a culpar a mis padres, a mis maestros, a nadie en absoluto, es porque cuando yo busco el éxito basado en una raíz no productiva como es la ira, el resentimiento o el deseo de mostrar lo que valgo, el dinero tampoco me va a producir felicidad. ¿Por qué? Porque está asociado a una emoción que no está relacionada de forma positiva con el dinero. Entonces yo podré amasar fortuna, podré tener éxito, podré tener emprendimiento, podré mejorar mis ingresos, podré mejorar mis finanzas, pero no me voy a sentir feliz. ¿Por qué? Porque la ira sigue ahí, porque no la he sanado, porque no la he subsanado. Entonces, cuando yo ya esté cansado de sentirme de esa manera, en mi diálogo personal me voy a decir a mí mismo, si usted quiere deshacerse de esa ira o ese resentimiento que tenga que hacer, pues deshágase del dinero. Y entonces, ¿qué va a pasar? Me deshago el dinero, vuelvo y me lo gasto, vuelvo y me despilfarro, termino arruinado, pero sigo y la ira se me va a incrementar. ¿Por qué razón? Porque no he solucionado la ira o el resentimiento de la causa por la que proviene y aparte va a estar todavía más resentido y con más ira porque ahora quedé pelado, quedé con los bolsillos pelados. Entonces, tengan presente muy bien estas dos reglas a la hora de poder empezar a revisar estos condicionamientos. Entonces, ahora sí, vámonos con ellos. Entonces, los tres condicionamientos mentales que nos dice T. Harv Eker en su libro son, hay las tres maneras por las cuales yo recibo la programación mental y sobre cómo estoy comportándome hoy en día por el dinero, vienen de tres. La programación verbal, que era qué oía cuando era pequeño. La segunda son modelos de referencia, qué veía cuando era pequeño. El tercero son los incidentes concretos y era qué experimenté en una vida pasada. Por esa razón era la segunda pregunta que les hacía, esa creencia de dónde proviene. Estos no vinieron porque sí, no, estos vienen de algún tipo de programación de cosas que yo recibí desde muy pequeño, desde una época pasada. Entonces, en la programación verbal, era yo que escuchaba decir a mis papás sobre el dinero, ¿no? Porque como vi algunas frases, que indudablemente muchas de esas vienen porque ustedes escucharon decir de su papá, de su mamá, de su hermano mayor, de su maestro, de su abuelo, del entorno en que se rodeaba. Entonces, ¿qué palabras escuchaba en mi infancia? Era un sinfín de expresiones. El dinero es la raíz de todos los males, fue tener plata y se volvió mala gente, el dinero es sucio. Por ejemplo, alguna vez alguien me decía que en cosas tan sencillas como que cuando usted estaba pequeño y usted cogía una moneda, un billete y le decían, caca, coco, eso no se toca, pues, ¿cuál era la reacción? No, pues el dinero es sucio, el dinero es malo. Entonces, y uno se va con ese tipo de cosas ya arraigadas en su subconsciente y uno hoy en día cree que realmente el dinero es sucio, el dinero es malo, el dinero ensucia a la gente. Frases como que usted escucha en chismes de un pueblo, no, ese man se hizo plata fue porque hizo rico y torcido, porque hizo torcidas, porque hizo cosas malas. Puede que sí, realmente puede que en algunas historias las personas realmente sí hayan hecho cosas no debidas, faltando así ética, a su moral para hacer las cosas. Puede que sí existiera alguien que cuando no tenía dinero era una persona sencilla, humilde, después fue tener plata y se volvió avaro, ambicioso, creído,
uno ve ese tipo de cosas. Pero cuando uno oye frases como que el dinero es la raíz de todos los males, realmente les digo una cosa, el dinero no se para frente tuyo a decirte, Darwin, tienes que hacer esto. Darwin, deja de hacer esto y haz lo otro. Darwin, deja a tu esposa y consíguete una mujer más bonita. Eso el dinero no se te para aquí en el hombro, como cuando uno solía ver las imágenes del el diablo y el ángel al lado tuyo. El dinero no te habla. El dinero es un multiplicador del carácter. El dinero a lo bueno lo hace más bueno y a lo malo lo hace más malo. Si tú siempre seas una persona generosa, amable, sencilla, por más que llegues a tener mucho dinero, vas a seguir siendo la persona amable, sencilla y generosa. Pero si tú eres una persona mezquina, una persona, digamos que de malas conductas, con poca ética y moral, pues cuando tengas más dinero, sencillamente lo que haré es que te va a exacerbar esos rasgos de tu carácter que siempre has tenido. Ese es el cuento que las personas que eran al principio sencillas, humildes y mezquinas y tal vez se volvieron ricas y se volvieron ya, perdón, eran sencillas, humildes, generosas y ya cuando tuvieron mucho dinero se volvieron mezquinas, se volvieron ávaras, ambiciosas, pues probablemente era que su carácter verdadero era el de ser a personas con una ambición desmedida, mezquinas y ávaras, solo que mostraban otra faceta que no correspondía porque no sentían que tuvieran el dinero o el poder suficiente para mostrarse realmente como eran esas personas. Entonces, hay que tener en cuenta que todas esas frases que nosotros recibimos, en cierto modo, provenían de lo que yo escuchaba y uno las interioriza a la propia como si fuera una verdad absoluta. Entonces, ahí es donde hay que empezar a revisar qué cosas yo escuchaba cuando pequeño. La segunda tiene que ver con los modelos de referencia. ¿Qué veía cuando yo era pequeño? Yo cómo veía a esos modelos de referencia que eran mis padres, mi hermano mayor, mis abuelos, mis maestros, comportarse respecto al dinero, ¿verdad? ¿Cómo eran mis padres? ¿Lo administraban bien o lo administraban mal? ¿Eran buenos inversores o eran personas demasiado miedosas a la hora de invertir? ¿Gastaban mucho? ¿Eran ahorradores? El dinero era una fuente de preocupación, era una fuente de tranquilidad, el dinero generaba discusiones en mi familia o no las generaba. Todo ese tipo de cosas también inciden en la manera de preguntarla, ¿sí? Y esto, pues realmente como no lo dicen en términos coloquiales, hijo de tigre sale pintado y uno termina, digamos, creando ese tipo de cosas, ¿sí? Y acá les voy a contar una historia muy personal cuando yo empecé a hacer la introspección de por qué razón yo he caído en esa crisis y de dónde provenían todos los temas. Y es que eh, una cosa que digamos que yo siempre observaba a mi padre es una persona, es un ahorrador excesivo y era algo que yo personalmente cuestionaba. Él siempre es la persona que cree que la mejor manera de acumular riqueza es ahorrando en exceso, no gastando el dinero y dejándolo guardadito en las caletas, ni siquiera en bancos. Eh, y conservaba mucho el dinero ahí, y que se arriesgaba a invertirlo ni ponerlo a producir, pero él era acumular y acumular y acumular capital. Y muchas veces uno de joven, de niño, soñaba con tener algo, los tenis que quería, el videojuego que quería, y pues papá nunca te lo daba porque decía, pues la plata no está para gastarse en esas bobadas. Yo creo que la palabra que decía él. Entonces, claramente, cuando yo empecé a trabajar, yo dije, yo no voy a ser como mi papá, yo voy a ganar plata y la razón es que me voy a dedicar a gastarla y a darme gustos. ¿Por qué? Porque yo no estaba de acuerdo con la conducta de mi padre. Entonces, por esa razón, me volví el comprador compulsivo que fui y terminé, digamos, que en la crisis que les contaba. Pero lo que me llamó la atención es que yo trataba de entender por qué razón mi papá se comportaba de esa forma. Y alguna vez, mi padre tiene una ferretería en un municipio de Santander, y alguna vez él tuvo que viajar y me dejó a mí a cargo del negocio. Yo estaba en vacaciones de la universidad. Y llegó una señora ya de avanzada, muy querida, a comprar algo a la ferretería de mi padre, y me dijo, usted es el hijo del mono, mi papá lo conoce como el mono en el pueblo. Eh, yo le dije, señora, yo soy. Ay, ¿usted cómo está grande, joven? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo le ha ido? Yo, bien, señora. ¿Y usted qué hace? No, yo estoy en la universidad, ahora estoy en vacaciones. Ah, ¿usted está estudiando para ser doctor? Me dijo, sí, señora, sí. Yo, ay, qué bueno, qué chévere. Ojalá su abuelo lo hubiera visto estudiando. Ya mi abuelo, que en paz descanse, entonces ya estaba en el cielo. Eh, me dijo, me dijo, ay, qué bueno que esté estudiando para ser doctor. Yo le dije, sí, sí, es verdad. Me dijo, es que yo fui la cocinera de su abuelo cuando tuvo alguna de las fincas. Y su abuelo había tardes que se sentaba conmigo a hablar y él decía que su hijo, o sea, mi padre, quería que él fuera a la universidad y fuera doctor y se instruyera y estudiara y saliera adelante, eh, y que iba a hacer todo lo posible por poderlo hacer.
La verdad es que mi padre nunca fue a la universidad, de hecho nunca se graduó el bachillerato, aunque pues tiene su negocio, pero ya entendía que en cierta manera eh, la razón por la que él se esforzó en que yo fuera a la universidad y tuviera un empleo, tenga un empleo, un trabajo estable, que tenga buen ingreso, a pesar de que él tuviera un negocio para independiente, era por la razón de que no lo había podido él cumplir a mi abuelo el sueño que tenía. Mi abuelo ya más adelante, después de ese tiempo, al ver que mi papá no, pues no fue a la universidad, pues se dedicó a tener amantes, se dedicó a derrochar el dinero y lo curioso es que cuando yo ya estaba grande y había nacido, muchas personas me señalaron muchas de las fincas que mi abuelo tuvo. Y eran fincas extensas, hermosas, pero la única finca que yo le conocí era una finca pequeña, una hectárea en la que él pasó sus últimos años de vida y eso fue la única propiedad que le quedó. Yo entendía la razón por la cual mi padre tomó la conducta contraria y se dedicó a acumular capital, se dedicó a esforzar que su hijo fuera a la universidad, hiciera una carrera y también se dedicó a no gastar dinero. Y después la razón por la que yo entendí por qué yo estaba haciendo lo contrario. Entonces, éramos tres generaciones que veníamos a tener un comportamiento completamente diferente, ¿sí? Entonces, algunas veces uno lo hace lo mismo que sus padres, o lo contrario. En este caso, las tres generaciones vinimos haciendo completamente lo distinto a lo otro, pero nos dábamos cuenta que todas las tres generaciones estábamos equivocados en lo que hacíamos. Entonces, yo entendía que si bien papá estaba equivocado en ser un ahorrador excesivo, yo también estaba equivocado en ser un comprador compulsivo. Entonces, ahí es donde uno empieza a darse cuenta de que esas conductas o esas cosas que uno ve que hacen tus padres o tus madres de referencia, pues también te están incidiendo en la forma como tú te comportas. Yo creo que aquí mi papá me ha dado permiso para contar estas historias, pero la relación con mi padre es una relación maravillosa y creo que después de haber aprendido tantas cosas, creo que la relación con él mejoró y muchas veces yo discutía con él para decirle, papá, pero es que las cosas tienen que ser así, es que hazlas de esta manera, pero pues él ya está encerrado en unos paradigmas que llevan prácticamente toda su vida arraigados dentro de él. Es muy difícil podérselas cambiar, pero cuando él empieza a darse cuenta que yo estoy cambiando mis acciones para generar resultados distintos, empieza a darse cuenta que ahora el ejemplo, la referencia se lo estoy dando por este otro lado. Por esa razón, la regla número dos, esto no hay que culparlos a ellos, es un proceso de introspección para eliminar esa ira, ese resentimiento, y uno saber que yo puedo tomar un camino distinto y tal vez volvérmeles un modelo de referencia para ellos. Y el tercero, el final, tiene que ver con los incidentes concretos. Eso es, qué cosas experimentadas en el pasado que hacen que yo esté pensando o actuando al respecto del dinero. Y esto también tiene una incidencia. Esto ya no, más, ya no importa si sea pequeño, cosas que pudieran pasar, haber pasado hace 6 años. Si yo no hubiera tomado las lecciones correctas sobre el dinero hace 6 años, tal vez estaría teniendo algunos pensamientos o acciones no adecuadas sobre el dinero a raíz de esos pensamientos. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, hay que empezar, digamos, a tener presentes los incidentes concretos en estos aspectos. Y les voy a contar una historia muy rápida acá, porque ya se nos está agotando el tiempo. Qué pena, regáleme 2 minutos, porfa. Y es, ¿cuál es el tema acá? El tema es que, por ejemplo, hay una historia muy interesante que la tiene el libro de T. Harv Eker y decía, había una señora que era una doctora, una médico, una señora súper trabajadora, súper inteligente, súper responsable, ganaba mucho dinero, pero a la vez como ganaba mucho dinero lo gastaba. Ya llevaba prácticamente 15 años de su vida trabajando y no entendía para dónde se le iba el dinero porque no tenía activos, o sea, no tenía, digamos, propiedades, ganaba mucho dinero, pero no tenía propiedades. Cuando hizo como su ejercicio de introspección, se dio cuenta que hace muchísimos años, cuando era una chica joven, su padre y su madre solían discutir mucho por dinero y un día se fueron a un restaurante a comer algo. Y como siempre, terminaban discutiendo por dinero. En el punto más álgido de la discusión, lo que sucedió es que el señor pegó un grito y le dio un golpe a la mesa lleno de ira. En ese momento el señor se puso rojo, después se puso azul, cayó al suelo, y, inconsciente, y resulta que el señor había sufrido un infarto. Ella, la hija, había tomado clases de natación, le enseñaba a hacer reanimación pulmonar, pero por más que intentó reanimarlo, no pudo. En ese caso, ¿qué sucedió? Pues el señor murió. Ella estudió medicina por el dolor que tenía de haber perdido a su padre, no lo podía rescatar. Pero ella siempre tenía asociado el dinero como dolor. Y como tenía asociado el dinero con dolor, pues tenía que deshacerse el dinero y esa era la razón por la que vivía gastándose el dinero que recibía, por más que fuera mucho. Cuando ella entendió eso, entendió que tenía que sanar ese dolor y sanar esas experiencias del pasado, ella ya se dedicó a otras cosas. Por más que le gustaba mucho la medicina, pero ahora se volvió una decoradora de interiores, una mujer súper exitosa y salió adelante. Entonces, para entender que los incidentes concretos también inciden bastante ahí. Entonces, claro,
Ahora bien la palabra, ¿yo cómo me reacondiciono? O sea, ¿cómo hago para cambiar, digamos, que esos aspectos de mi vida que no funcionan bien? ¿Y cómo empiezo a cambiar esos patrones que no son los correctos o que no me están dando los resultados esperados por aquellos que sí me pueden llevar a esos resultados que quiero en mis finanzas personales? Entonces, ¿cómo reprogramo mis patrones mentales sobre el dinero? La recomendación que les voy a dar acá es que cojan una hojita y en esa hojita pongan 3 filas y cinco columnas. Entonces, 6 columnas, perdón. En la primera columna van a poner los condicionamientos, programación verbal, modelos de referencia e incidentes concretos. En la primera columna van a poner conciencia. ¿Qué implica la conciencia? Ahí voy a empezar a anotar en cada uno de esos condicionamientos yo que escuchaba hablar a mis padres, a mis maestros, a mi papá, a mi mamá sobre el dinero. En modelos de referencia voy a anotar yo que veía hacer a mis padres o a mis familiares o a mis modelos de referencia respecto al dinero y cuáles fueron los incidentes que yo viví. Hay que dejarlos anotados para qué, para que uno entre en el proceso de conciencia de saber qué cosas son las que vienen generándome esos condicionamientos. Después de eso voy a entrar en un proceso de comprensión. ¿Qué es el proceso de comprensión? Voy a mirar de qué manera eso que yo escuché, eso que yo vi, eso que yo viví, me están generando la forma como la que yo me comporto o actúo respecto al dinero o pienso respecto al dinero hoy en día. Es vincular esos condicionamientos con las acciones que yo estoy tomando hoy en día. Posteriormente viene el proceso de disociación y es empezar a hacerme las preguntas que yo estoy poniendo ahí al final de la presentación. Me doy cuenta de que esos pensamientos representan únicamente lo que aprendí y no forman parte de mi anatomía ni soy yo. Me doy cuenta de que en el momento presente tengo la opción de ser distinto. Es empezar como a disociarme y alejarme de esos pensamientos que tengo. Luego viene el proceso de reacondicionamiento. El proceso de reacondicionamiento es empezar a incorporar esa información nueva, porque claro, si yo empiezo a sacar esos patrones que ya no existen, esa información, ese espacio me va a quedar vacío ahí. Es como cuando yo elimino un archivo del disco duro, pues el disco duro queda con ese espacio para nueva información. Entonces ahí es donde yo voy a empezar a tener cuidado, empezar a incorporar esa información, pero eso es lo que en tal lo vamos a hacer en todas estas cápsulas de finanzas para la vida, es empezar a mostrarles a todos ustedes esa nueva información con la que pueden empezar a reemplazar esos patrones mentales que no les están funcionando bien. Y finalmente, en tema de coaching, ahí sí les digo, en tema de coaching viene lo que llama el poder de las declaraciones y es empezar a decirme y anotarlo y decirlo frecuentemente es las frases que están en la parte de abajo. Lo que oí acerca del dinero no es necesariamente cierto, por ende yo decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad, a mi prosperidad. Lo que tomé como modelo en torno al dinero era la forma de actuar de ellos. Ahora yo decido la mía y libero mis experiencias con el dinero no productivas del pasado y creo pues un futuro nuevo y próspero. Este ejercicio, la verdad les digo, esto no es un tema de que cambie de la noche a la mañana, no, es un proceso que porque personas que llevamos muchísimos años con años de programación mental es difícil que de 20 años, 30, 40 años llevando los mismos pensamientos, sentimientos por el dinero, me deriven en un cambio ya de la noche a la mañana. Esto hay que hacerlo de una forma disciplinada, repetitiva, el 1% como uno dice diario, pero uno se da cuenta que a largo y en el momento menos pensado te empieza a generar, digamos que, bastantes cambios en su vida. Entonces, esto es como lo que le queríamos compartir el día de hoy, el tema de pensamientos mentales sobre el dinero, cómo empezar a tener conciencia que eso realmente inciden en mi vida. Y yo ya así para cerrar con esta frase de Stephen Hawking que dice que inclusive los que dicen que ya no puedes hacer nada para cambiar tu destino, miran al cruzar la calle. Entonces, ya con esto cierro. No sé si podríamos tener espacio, Leslie, para algún par de preguntas. Me excuso por pasarme la hora, pero suelo inspirarme demasiado cuando hablo. Sí, claro, sí, tenemos, de hecho tenemos una pregunta, nos están preguntando ¿cuál es el nombre del libro al que te referiste al inicio de la charla? Aquí lo tengo, yo no sé si lo pueden ver en la pantalla. Se llama Los secretos de la mente millonaria, de T. Ajá. Harv Eker. Sí, de verdad es un buen libro, un libro muy recomendado. O sea, la verdad les digo por experiencia propia y por eso me gusta compartir experiencia de este libro, es algo que funciona. De verdad da muchos resultados en ese aspecto. Sí. Bueno, demos un espacio de unos 2 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o escribirla en el chat. Esperemos unos minutos a ver si tienen preguntas.
Bien, parece que no hay Creo, preguntas. ¿Sí? creo que aquí veo a alguien que escribió. Alguien escribió, aquí estoy mirando el panel de preguntas, la subjetividad a la hora de interpretar nuestra realidad se basa en una filosofía en la adquisición de conocimiento de las siguientes maneras: racional, empíricamente, intelectualmente. Si bien es cierto que la concepción de la vida tiene ciertos puntos de vista y de la interpretación subjetiva, alejarnos por completo de la objetividad nos haría caer en un error, ve que se mueve acá, no me deja leerlo bien. Pues los humanos podemos controlar y manipular cada aspecto de nuestra vida, nos haría creer que somos de alguna manera u otra omnipotentes. Creo que la frase somos de nuestra vida es cierta, la cuestión es que no siempre podemos controlar las cosas o verlas de una manera positiva. Aparte, crecimiento en la resiliencia y fortaleza de eventos negativos. Está bueno, de acuerdo a la reflexión con Mateo, que ya digo que abandonó la conversación, pero sí tiene razón. Pero el punto es que a lo que yo me ofrezco, sí, hay digamos que cosas que se salen del control nuestro, pero lo importante es llegar a definir que uno, en cierto modo, la manera como uno responde a los estímulos externos también generan el resultado positivo. Si tú lo tomas de una manera positiva, tal vez en el momento la reacción inmediata no sea la positiva, pero lo importante es tomar el camino, las lecciones adecuadas que aprende de esto. Yo vi que alguien levantó la mano ahorita, no sé si, no. No, creo que no. Bueno, pues la invitación en este momento es para que nos ayuden a mejorar la experiencia de estas cápsulas para la vida a través del diligenciamiento de la encuesta. Ahí en el chat les colocamos el link para que por favor lo diligencien. Y pues pienso que ya vamos por hoy cerrando. Sí. Darwin, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Los esperamos en 15 días cuando tendremos una sesión, la primera parte de la sesión de finanzas conductuales, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Yo creo que este punto iba, y ese es, ahorita digamos que lo que compartimos hoy con creencia y patrones mentales con dinero, tal vez viene de la experiencia que tiene el autor en este libro, pero ya cuando empezamos a hablar de finanzas conductuales ya tiene un matiz un poco más científico, porque realmente detrás de las finanzas conductuales sí hay economistas, han habido psicólogos trabajando en el tema, y es una parte bastante hermosa. Creo que esto complementa muy bien con lo que hablamos el día de hoy, para que ustedes empiecen a entender qué sesgos eh, pueden tener que les llevan a tomar ciertas decisiones familiares de finanzas, y eso es lo que hemos incorporado muchísimo en el método Talo, es poder entender desde el punto de vista científico las finanzas conductuales, cómo me están generando algunos comportamientos a la hora de mis finanzas. Veo que ahí Olga Lucía levantó la mano, démosle tal vez el espacio como para que responda. Eh, No Olga, alcancé a adelante. ver bien el nombre del libro. Ok. Ah, lo vuelvo aquí a ponerlo, a ver si lo dejo aquí. Creo que Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Sí, Estas entonces, charlas también nos preguntan, estas charlas se dan cada cuánto, vamos a tener estas cápsulas cada 15 días. Previamente les estaremos enviando la invitación con el tema que vamos a tratar en las siguientes 2 sesiones. Y no más. Finalmente tenemos otra pregunta. ¿La programación es un proceso repetitivo? claro, la programación es un proceso repetitivo. Eso realmente así funciona. Yo les digo una cosa: ustedes cuando fueron pequeños no escucharon a sus papás decir la frase que hoy en día tiene arraigada una sola vez, la escucharon decir muchas veces, y ustedes empezaron a interiorizarla a través de un proceso repetitivo de forma inconsciente. Entonces, esta programación, como les decía, ese proceso de reacondicionamiento hay que hacerlo de forma repetitiva, porque acuérdense que la mente funciona siempre por repetición, así como cuando tú te aprendiste la copla, la poesía o el guión para la obra de teatro, funciona exactamente igual. Este es un proceso que hay que hacerlo de forma gradual, frecuente, disciplinada. No hay que hacerlo de irme de una vez, como les decía hace un rato, en el 100%, sino si yo puedo ir un 1%, cambiando poquito a poco un patrón, después reemplazando el siguiente, haciendo el proceso de conciencia, comprensión, disociación, reacondicionamiento y declaración de forma repetitiva y seguida, claramente voy a tener resultados distintos, digamos que esos patrones nuevos y correctos ya arraigados, pero sí el proceso de repetición es necesario. Sí. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hacer cuando estructuralmente no alcanzan los ingresos familiares con las obligaciones mensuales? Bueno, creo que esa es una buena pregunta y eso viene para las próximas cápsulas. Yo creo que eso te esperamos de verdad en las siguientes. Hay muchísimas herramientas, temas de presupuesto, temas de control de gastos, pero lo que te digo una cosa es,
indistintamente que a mí Darwin Martínez o Leslie Rojas no nos alcance o no nos alcance el presupuesto, una de las consignas de las finanzas personales es que uno debe contar con mínimo 3 fuentes de ingresos diferentes, no depender de una sola. Aquí me adelanto con eso, pero ya más adelante en las siguientes cápsulas les entregamos esos tips para que te puedan ayudar a resolver esa duda que tú tienes en estos momentos. ¿Listo? Bueno, creo que no siendo más, de verdad les agradecemos, porfa, nos dejen sus respuestas a la encuesta que Leslie dejó en el chat para que podamos seguir, digamos que seguir mejorando y teniéndoles de la mejor manera las siguientes cápsulas que puedan, digamos, resolver todas sus inquietudes y darles las mejores herramientas para que administren mejor sus finanzas personales. De igual manera también creo que el lunes les va a llegar también por correo electrónico, si no alcanzan a resolverla hoy, pero lo importante es que nos ayuden muchísimo con esa encuesta. Bueno, creo que ya Bueno, despedimos. Sí, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos entonces en 15 días. en 15 días. Muchas gracias. Buen día. Que estén bien. Chao. Chao.